Casa de Libertad comenzó hace 11 años. Bueno, realmente comenzó hace 23 años. Como un pequeño grupo de amigos que teníamos una pasión por el Evangelio, una pasión por la palabra de Dios, que teníamos una pasión por personas que estuvieran apasionadas por la sana doctrina, pero al mismo tiempo que pudieran disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y en fin, el 21 de octubre del 2007 nace Casa de Libertad en Metroplaza. Y hoy, 11 años después, aquí estamos. Toda la historia de Casa de Libertad ha sido una historia llena de retos de fe y de pasos de fe para creerle a Dios. Recuerdo el primer día que visitamos nuestro local en Metroplaza. Nos estábamos reuniendo 13 personas en una casa. Y Dios nos puso en el corazón que ese era el lugar. Y no teníamos un solo centavo. Y sin embargo, Dios de alguna manera sobrenaturalmente proveyó y nos pudimos pasar. Y desde el primer domingo que nos reunimos como iglesia hasta que estábamos en Metroplaza pasaron solamente 7 semanas. Y en 7 semanas pasamos de 0 personas a 65 personas que habíamos ese primer domingo en Metroplaza. Y después comenzó el reto de remodelarlo. Y después comenzó, cuando ya no cabíamos, el reto del segundo servicio. Toda una serie para lanzar un segundo servicio. Y ahora pues Dios nos llama a dar este paso de fe. Ciertamente sé que no tenemos todos los recursos que necesitamos, pero si algo hemos aprendido es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y que esta es su visión. Y cuando Él da la visión, Él trae la provisión. Es tan genial poder recordar cómo empezó con un par de macetas, una guitarra, una voz y la palabra, nada más. Y sillas alrededor, y así empezó Casa de Libertad. Me acuerdo desde los inicios, pues nosotros soñábamos crecer, pero pues 11 años ha sido un crecimiento ordenado, un crecimiento natural que solo la predicación del Evangelio puede dar. De verdad es una gran bendición formar parte de esta familia espiritual con la que oramos, reímos, lloramos y como en este día celebramos la bendición que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos como visión una urgencia de ir y compartir lo que nosotros consideramos que es lo más importante en nuestra vida, y es compartir el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y que nos da la vida eterna, nos da el perdón de nuestros pecados. Es un gran cambio desde cuando empezamos, pero lo más importante es que todo lo más importante sigue exactamente igual. La palabra que se predica aquí es una palabra limpia y bien clara. Es un lugar donde nos han abierto las puertas y nos han recibido con nuestros dones, pero sobre todo con nuestros defectos. La oportunidad de plantar iglesias, la oportunidad de proclamar el Evangelio, la oportunidad de crecer en grupos en casa, la oportunidad de compartir estudios, incluso de tener algún seminario, la oportunidad de conocer vidas nuevas. Pero ¿qué es lo importante de esa oportunidad? Vidas nuevas transformadas por Jesús. Hemos encontrado un hogar en Cristo, una familia en Cristo, en la cual nos podemos reunir para escuchar de su palabra, y agradecemos porque aceptan a personas imperfectas como lo somos nosotros para poder perfeccionarnos en el amor de Dios. Sigamos compartiendo el Evangelio de Jesús, sigamos adelante, transformando vidas para Jesús, siendo esos entes de cambio, porque la iglesia es aquella
que no está en las cuatro paredes, es aquella que sale y comparte el Evangelio. Y eso es Casa Libertad, esa iglesia misional, esa iglesia que en grupos estamos compartiendo, esa iglesia que está yendo a cada rincón de Guatemala y que en el nombre de Jesús seguirá predicando el Evangelio. Hace 2 años lanzamos una visión llamada Crecer. Y comenzamos soñando, comenzamos imaginando. Y dijimos, imagina una iglesia que ora, imagina una iglesia que lee la palabra, imagina una iglesia que comparte el Evangelio. Y en ese sueño, en esa imaginación, nos encontramos hoy todavía soñando por lo mismo y anhelando alcanzar lo mismo, anhelando ver a una iglesia verdaderamente prendida por Dios, prendida por el Espíritu Santo, apasionada por el Evangelio, que está practicando su vida cristiana, leyendo la palabra, orando, ayunando, prendidos con Dios, pero al mismo tiempo compartiendo con todos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que el día de hoy, al igual que hace 2 años, al igual que hace 11 años, imaginamos, soñamos con una iglesia que crece, con una iglesia que crece en su relación con Dios, en su conocimiento de Dios y en su impacto al mundo. En 11 años, mucho ha cambiado, pero lo más importante sigue ahí, y eso es el Evangelio de Jesucristo.